Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad estoy realmente muy complacida, muy agradecida con la consejera Miriam Hinojosa por haberme invitado, sin conocerme ni nada, y bueno, digamos muy amablemente me trajo para acá. A mí me parece muy interesante, como ya lo dijo la consejera, que yo soy nueva en el INE. Yo apenas ingresé el 16 de diciembre y después tomé una licencia por maternidad porque tengo un bebé muy chiquito. Entonces realmente me incorporé hace muy poco tiempo y me interesa muchísimo conocer cómo están trabajando en los estados, qué están haciendo, aprender de ustedes, aprender de su experiencia. Entonces por eso dije sí, por supuesto que acepto para escuchar. Entonces, bueno, que ella esté correteando la sesión para que yo hable no me parece lo ideal, porque realmente me interesa mucho escucharles, ver lo que están haciendo. Me interesa como, obviamente vi la página del observatorio y me parece una excelente experiencia. Y bueno, entonces en esa medida agradezco su presencia, agradezco su participación, y bueno, pues saludo a Clara Scherer, una maestra, realmente una líder para mí, de lo que se hace, de la forma de organizar, la forma de ser muy pragmática, siempre muy concreta. A Tere Evia también la conozco desde hace mucho tiempo. Es una mujer muy comprometida, muy solidaria y también muy implementadora. Y bueno, pues a todas las personas que están aquí, diputada, la presidenta ahora del Instituto de las Mujeres, Estatal de las Mujeres, y bueno, a Itzia de Mujeres, y bueno, a todas ustedes, Mirna, por supuesto, bueno, que la conozco del Poder Judicial. Yo vengo del Poder Judicial, yo trabajé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 7 años. Hicimos un trabajo muy interesante con los tribunales estatales a través de la MIJ, la Asociación Mexicana de Partidos de Justicia, y ahí conozco a Mirna, también su compromiso. Entonces, bueno, pues muy halagada de estar aquí. La consejera me pidió presentar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Entonces, para eso, antes quisiera pasarles un videito muy sencillito para que pudiéramos estar como en un contexto de lo que quiero hablar. ¿Cuál lo soy? Es de una película que a ver si la reconocen. Por nuestra causa. ¿Cuál los soldados nos ven marchar? Pronto las mujeres podremos votar. Al hombre queremos en lo personal, pero en lo general son poco razonables. Señora, nuestras cadenas hay que romper, nuestros derechos hay que defender, y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. ¡Bien hecho, socias sufragistas! por favor, señora, no quisiera molestarla, pero ¿De qué montona Billingsgate se escucha el grito ya? Y todo el mundo ha de escuchar: ¡mujeres, a luchar! Igual que el hombre, la mujer tendrá que ser también. Nuestro derecho de igualdad tendremos que alcanzar. No habrá ya humillaciones ni más sufrir. Cuando el sufragio la mujer puede exigir toda esa lucha. si me permite una palabra, señora Vance. Sí, nuestras cadenas hay que romper. Señora Vance. Nuestros derechos hay que defender. Y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. ¡Bien hecho! Señora Vance. ¡Muy bien! Señora Vance. ¡Bien hecho! Señora Vance. ¿Qué? Bueno, pues es de Mary Poppins. No sé si conocen esa película, pero es una película, pues, bueno, al menos yo crecí con esa película y realmente no me acuerdo de eso hasta que ahora que mi hijo la estaba viendo y dije, bueno, ya por allá escuché, no sé si Tere o Clara, sobre las expectativas que genera el voto de las mujeres. No sé si recuerdan cómo dice, Dejaremos de sufrir. no habrá humillaciones ni más sufrir con el voto. Entonces, esas son las expectativas que crea y que creo que lo mismo ocurre con la paridad, lo mismo ha ocurrido con la tipificación del feminicidio, lo mismo ha ocurrido ahora con la idea que tenemos de tipificar la violencia política. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presentes. Vamos avanzando, pero al mismo tiempo le vamos poniendo muchas expectativas con las cuales tenemos que ser hasta cierto punto conservadores. No el voto solucionó todo, no la tipificación soluciona todo, sino hay que ir poco a poco. Por supuesto que son
que son pasos importantes. Entonces, esto quería resaltar de este video, las expectativas que genera el voto, y al mismo tiempo también una parte que es de lo que quiero hablar en particular, que también ya lo mencionaron, que tiene que ver con los estereotipos de género. Ahí muy claramente se muestra cómo la señora Vance dice que los hombres en lo general son poco razonables. Eso es un estereotipo de género, y eso, la idea del estereotipo de género nos va a servir muy bien para identificar la violencia política. Bueno, yo lo que quiero hacer en esta presentación muy brevemente es explicarles cuál es el objetivo del protocolo y centrarnos en la definición de violencia política, poder analizar dos conceptos de la violencia política que están ahí, que tiene que ver con los estereotipos de género y también con lo que se llama discriminación directa e indirecta, y después plantearles los retos que lo establece el protocolo. Voy a empezar con la idea del protocolo. El protocolo es una iniciativa de varias instituciones, básicamente liderado, hay que darle el reconocimiento expreso a la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada Alanís, preocupada, digamos, por el tema de la violencia política, por la no tipificación, considera que digamos, con los procesos electorales ya en marcha, considera que es importante reunir a las instituciones competentes para eso. Yo creo que el protocolo es un gran esfuerzo interinstitucional. Entonces participa el INE, participa la FEPADE, participa la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el INMujeres, y ya el Tribunal Electoral y el INE. Entonces es un esfuerzo interinstitucional que tiene como el marco normativo, explica qué es el concepto de violencia política, quiénes pueden ser las víctimas y cómo se tienen que atender, y explica las rutas que cada una de las instancias tiene que recurrir. Ese es, digamos, en general la estructura del protocolo. Ahora, yo quisiera establecer en qué contexto se da este protocolo y en qué estado estamos ahora en términos políticos. Estos datos que les voy a presentar surgen del informe País de la Ciudadanía en México que hizo el INE en 2015. Es un informe muy interesante que vale la pena consultar, y van a ver cómo, digamos, la percepción de lo que Clara Scherer está ahorita diciendo de un poco la anomia que existe con respecto y el desconocimiento que existe sobre la participación política se refleja muy bien en el informe. Bueno, una de las preguntas es ¿qué porcentaje de personas dicen haber visto que otras personas son discriminadas? Por ser mujer, el 60% de las personas lo ha visto, es decir, que 6 de cada 10 personas considera que ha visto que una mujer es discriminada por el hecho de ser mujer. Eso pues habla de la problemática. Por apariencia física, el 75%, la clase social, o sea, fíjense cuáles son como los rubros de discriminación en nuestro país. Por ser indígena, 70%. Ahora, cuando se pregunta si uno ha sido víctima de discriminación, ahí baja mucho. Eso tiene que ver con la conciencia, o sea, con yo no he sido víctima de discriminación, tampoco lo quiero aceptar, y con un poco de la invisibilización sobre la normalización de la violencia y la normalización de la discriminación, porque solamente se dice que solamente casi tres mujeres dicen que han sido víctimas de discriminación cuando han visto casi a 7 mujeres ser discriminadas. Me explico esa diferencia. Entonces, bueno, estamos en un contexto que por un lado tenemos muchos avances en términos de lo que se llama la transversalización de la perspectiva de género, la institucionalización, comisiones de igualdad de género en los congresos estatales, en el Congreso Federal, institutos de las mujeres, en el Poder Judicial, en cada uno de los tribunales superiores de justicia hay un área de género. Hay mucho avance en eso, y por otro lado toda la parte que tiene que ver con la discriminación está presente, y por eso creo que el tema de los estereotipos es muy importante. Haciendo eco de lo que dice Clara Scherer, cuando alguien ha vivido una experiencia de un delito, ¿denuncia o no denuncia? El 60% no hizo nada. ¿Por qué no hace nada? 6 de cada 10 personas dicen que porque no sirve de nada. El 52% por falta de confianza en las autoridades. Algunas personas que ya lo han hecho dicen que por malas experiencias en el pasado y porque toma mucho tiempo y da flojera. O sea, en realidad tenemos un déficit ahí de el funcionamiento de las instituciones, y para las personas que estamos trabajando en las instituciones, para mí es súper desilusionante, porque dice uno, sí estamos trabajando, sí estamos haciendo cosas, sí estamos poniendo empeño, y de todos modos estamos fallando en la comunicación y la difusión para que la gente que tenga confianza en nosotros, ¿no? Ahora, cuando vienen, tenemos que ser, por supuesto, muy cuidadosos de cómo no revictimizarlas.
Bueno, este otro dato me parece muy interesante sobre asociaciones. El informe, cuando lo lean, habla mucho de la importancia de generar redes y de tener redes. Eso para las mujeres también es de lo más importante. O sea, cómo hacemos redes, cómo nos aliamos. Creo que el observatorio es más que la parte de la parte de difundir y de la página de internet. Eso me lo hizo ver muy bien Paula Soto y en eso se lo reconozco. El observatorio es un espacio de diálogo. Aquí estamos las instituciones más importantes en el Estado sobre el tema de mujeres. Es como si tuviéramos un chat permanente donde decimos, esto está pasando, ¿qué puedes hacer tú, Mirna? ¿Qué puedes hacer tú, Yamilet? ¿Qué puede hacer la diputada? ¿Qué puede hacer la consejera? O sea, cómo este es el espacio donde se pueden ventilar esas cosas y decir qué estrategias hacemos y qué cosas movemos para que avance la participación política de las mujeres. Estamos en puestos de poder, en puestos de decisión. Obviamente están los partidos políticos, están las organizaciones de la sociedad civil, está la academia. Entonces es como el espacio perfecto para hablar de estas cosas y para tomar responsabilidad y tomar medidas. Ahora, como dice el informe, muestra como un déficit enorme que las personas en México no participamos en asociaciones. Donde más se participa en asociaciones religiosas, después en asociaciones de padres y madres de familia. Y bueno, las mujeres, como pueden ver ahí, incluso participan en mayor proporción, solamente con un punto porcentual, pero no participan en ninguna. Y cuando participan en una, pero en dos o más, ahí se reduce muchísimo. O sea, no solamente digamos en una, que seguramente será la religiosa, no sé, no se ha cruzado. Este estudio es muy importante e interesante porque además está por regiones, entonces se pueden sentir identificadas cómo está por su región. Y bueno, para los partidos políticos, como también lo decía ya Clara Scherer, ¿no? ¿Qué porcentaje cree que los partidos políticos se preocupan por personas como ellas? El 70% está completamente en desacuerdo con esa frase. O sea, los partidos políticos no se preocupan por personas como yo, ni por mis temas, ni por lo que a mí me importa. O sea, quiere decir que hay una brecha enorme entre lo que piensa la ciudadanía y lo que hacen los partidos políticos, a pesar de todo el andamiaje institucional también que hemos invertido en eso. Bueno, entonces, ya entrando al protocolo, este es el protocolo, esta es una versión impresa. El protocolo está en línea, accesible para todas las personas, seguramente, de hecho está en la página del observatorio. Ahora viene ya la impresión de la segunda edición. El objetivo del protocolo es facilitar, identificar qué es la violencia política contra las mujeres y, como ya les dije, generar una adecuada coordinación entre las instituciones. Ahora, ¿Cómo está definida la violencia política? Que eso es lo interesante del protocolo. Como saben, no hay una tipificación de la violencia política, pero lo interesante desde mi punto de vista, y creo que eso es algo que se resaltó mucho en la presentación del INE, es que a pesar de eso, las instituciones dijeron, esto es un tema que se viene viviendo desde hace mucho tiempo, con la paridad se agudizó aún más, o sea, cuando hay que meter mujeres, digamos, por obligación legal, se agudiza mucho más y también se complejiza, se vuelve más fino, digamos, la violencia, se hace por diversas maneras, y que las instituciones encargadas de atenderla, aún sin la tipificación, por ejemplo, el caso de la FEPADE, lo haga, me parece un esfuerzo muy loable. O sea, es decir, no vamos a esperar al legislativo, que obviamente hay mucha buena iniciativa de algunas diputadas, algunas senadoras, por eso hay un dictamen ya hecho, incluso el INMujeres lo ha estado impulsando mucho, pero finalmente la dinámica política no ha permitido que pase esto, y aún sin eso, entonces las instituciones, el Tribunal Electoral, imagínense, el INE, el INMujeres, la Comisión Ejecutiva, la Secretaría de Gobernación dijeron, de todos modos vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a construir una definición de violencia política basada en una conferencia que fue promovida por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, y por la Comisión Interamericana de Mujeres, apenas en octubre de 2015, y con una mezcla de la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Belén do Pará, la Convención Especializada en Violencia. Vamos a construir una definición. Entonces, esta es la definición de violencia política. Dice, comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Lo que está subrayado en negrito es lo que a mí me gustaría explicar, porque creo que es lo relevante. Lo demás creo que es bastante fácil de comprender. Pero ¿qué quiere decir basada en elementos de género? Esta es como la parte que es como lo que tenemos nosotros que estar como echando ojo todo el tiempo, ¿no? Y para eso, como digo, es clave comprender qué son los estereotipos de género. Bueno, un estereotipo, para decirlo muy sencillamente, es asignar
características fijas a los grupos de personas, generalizando e ignorando la individualidad. Es decir, todos los hombres todos los hombres en lo general son poco razonables. Eso es un estereotipo de género. Decir que todos los hombres son poco razonables, porque hay hombres muy razonables. Decir que todas las mujeres son mentirosas en los juicios, eso es un estereotipo de género, porque hay mujeres que no son mentirosas. Decir que todas las personas indígenas son ignorantes, eso es un estereotipo de género. Lo que hacen los estereotipos es que nos impiden ver la individualidad de las personas. Y todo el tiempo estamos operando con eso. Los estereotipos es algo que nos sirven como seres humanos para andar por el mundo. O sea, es una forma muy rápida de ubicarnos en el mundo. Yo llego a este lugar y veo y digo, a esta persona se ve como que así, la voy a tratar así, creo que le tengo que entrar por esta forma. Y eso es con base en estereotipos. O sea, nos ayuda, porque si no, imagínense, tanta información no la podríamos categorizar. Entonces, lo que nos hacen los estereotipos y los prejuicios es poner en ciertos cajones, ¿no? Esta persona es así, entonces así le voy a entrar para hablar con ella. Pero eso es limitante. Eso parece una función humana muy sencilla, pero es limitante, y cuando limita o restringe el ejercicio de un derecho, eso ya es un delito, eso ya, digamos, ya es discriminación, y eso ya se vuelve, digamos, una cosa que hay que atender. Entonces, eso es algo que todos y todas tenemos que estar todo el tiempo muy conscientes. ¿Cómo entramos a dialogar con las personas? Y sí, lo hacemos con base en estereotipos. Están todos estos estereotipos sobre los niños, son muy imprudentes, ¿no? Entonces los niños también en un juicio, por ejemplo, su testimonio se relativiza. Los afroamericanos son violentos, los migrantes son desleales, y a partir de todas esas visiones estereotípicas vamos construyendo pues vamos construyendo las leyes, vamos construyendo las normas, aunque no parezca, y vamos así operando todo el tiempo. Creo que un caso muy interesante es el caso para poner un ejemplo, ahorita voy a entrar propiamente a los ejemplos, es el caso de Ciudad Juárez y sobre la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, lo que dice la sentencia de Campo Algodonero es, por la forma en que los agentes estatales estereotipan a las mujeres, eso provocó el impedir el acceso a la justicia a las mujeres. El hecho de que las mujeres llegaran a denunciar que había una desaparición y el agente dijera, no señora, seguramente su hija se fue con el novio, y qué hacía su hija en el bar en ese momento, eso es un estereotipo, ¿no? Que lo que dice atrás es, las mujeres no deberían estar en la esfera pública, deberían estar guardadas, y las mujeres se escapan con los novios, ¿no? Entonces, con base en ese estereotipo, le niegan el acceso a la justicia, y una creencia que parece muy sencilla y muy chistosa sobre el comportamiento de las mujeres se vuelve el determinante para que una mujer pueda morir. Entonces, realmente la conciencia sobre los estereotipos es muy, muy, muy importante. Ahora, eso es como los estereotipos en general. Ahora, ¿qué son los estereotipos de género? Es algo súper sencillo, es cómo concebimos que los hombres y las mujeres nos tenemos que comportar social y culturalmente, basado en cómo estamos biológicamente conceptualizados, cómo somos físicamente, cómo debe ser nuestro rol sexual y cómo debe ser nuestro rol social. Ahorita voy a entrar a eso como con ejemplos para que quede más claro. Ahora, podemos pensar lo que sea sobre las otras personas, pero un estereotipo es problemático cuando les digo, ignoran las habilidades, necesidades y circunstancias particulares de las personas, cuando niegan derechos y libertades fundamentales, y cuando imponen cargas desproporcionadas. Ahora va a quedar un poquito más claro. Hay una clasificación de los estereotipos que obviamente no la hago yo, la hace una teórica canadiense que se llama Rebecca Cook. Rebecca Cook ha sido alguien que ha influido muchísimo en esto que se llama el comité CEDAW, el comité que interpreta la convención, que va poniéndole adiciones a la convención a través de sus recomendaciones. Y Rebecca Cook habla de estos 4 estereotipos, que si nosotros los ubicamos, va a ser muy fácil después ubicar qué es la violencia política. El estereotipo de sexo, eso quiere decir, está basado en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. El estereotipo más fácil es decir, los hombres son más fuertes que las mujeres. Y con base en ese estereotipo, que los hombres son más fuertes que las mujeres, han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, se les ha impedido a las mujeres el trabajo nocturno en las leyes. Se les ha impedido a las mujeres ser bomberas. Se les ha impedido a las mujeres ser pilotas aviadoras. Se les ha impedido a las mujeres estar como en los ministerios de guerra, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué repercusión tiene la idea de que los hombres son más fuertes de las mujeres? Los hombres son más fuertes de las mujeres, podemos decir que estadísticamente sí son.
Si hacemos un promedio, podemos decir que sí son. Pero decir que una estadística va a limitar el acceso de las mujeres a ciertos puestos solamente porque estadísticamente los hombres son más fuertes que las mujeres, eso es discriminación. ¿Me explico? O sea, sí puede haber que aquí el promedio de los hombres sean más fuertes que nosotras, pero no quiere decir que nosotras no nos podamos poner más fuertes también a través de hacer ejercicio, por ejemplo. Y no quiere decir que una de nosotras sí sea más fuerte. Por ejemplo, Mirna es muy alta, ¿no? Mirna tal vez puede ser bombero, más digamos que el chico que está allá, que tal vez es un poquito más delgado, ¿no? Y más chico. Entonces, como el estereotipo de que los hombres son más fuertes que las mujeres ya puede hacer que las mujeres no sean bomberas, o sea, que estén, digamos, en las convocatorias que solamente se convocan a hombres porque son más altos y más fuertes que las mujeres. Sí me explico como un estereotipo sobre la cuestión, digamos, física de quiénes somos hombres y mujeres limita esto. Estos ejemplos que les digo sobre las mujeres aviadoras o las mujeres bomberas son ejemplos reales, digamos, que se han ganado en juicios y que están basados en estos estereotipos. Ahora, fíjense cómo el estereotipo de que las mujeres son más débiles que los hombres, que los hombres son más fuertes que las mujeres, eso quiere decir que las mujeres son más débiles que los hombres. Y ese estereotipo ya nos lleva a, como las mujeres son débiles, entonces no tienen capacidad de liderazgo, entonces no tienen capacidad de decisión, entonces las mujeres son influenciables, entonces las mujeres definitivamente no pueden ser presidentas de la república y no pueden ser juezas porque son débiles y se van a poner a llorar. O sea, vean como todo lo que está detrás de la construcción de una ley, o sea, el tipo de sujeto que pensamos y que concebimos solamente por una realidad, si quieren decir fáctica, puede ser que los hombres son estadísticamente más fuertes que las mujeres. Entonces, bueno, ese es el primer estereotipo que se llama de sexo y que tiene que ver con las diferencias biológicas. Me acabo de recordar de otro. Estas prácticas, por ejemplo, que se usan en las ceremonias religiosas, por ejemplo, de que un hombre padre entrega a su hija en una boda a otro hombre. Eso también está basado en un estereotipo de género. O sea, la mujer no puede estar sola. Es débil por este mismo estereotipo, digamos, de la cuestión física. La mujer es tan débil que necesita protección siempre. Entonces el papá va, ¿no? Entra con la hija y la entrega, ¿no? Al marido, ¿no? Estoy pensando en mi boda porque mi esposo se quiso casar y entonces yo dije, ok, yo voy a ceder en esto, yo vengo por otras cosas y negocio otras cosas, y lo único que dije es, a mí no me entrega nadie, ni me va a entregar a ti, ni viene mi papá. Y bueno, yo me casé y pues entré sola a la iglesia y pues me fui, yo ya me junté con mi esposo allá adelante porque pues me parecía espantoso que mi papá me fuera a entregar a otro, ¿no? Como por estas cosas, pero hay cosas, digamos, que están todo el tiempo ahí que muchas veces no las vemos, ¿no? No las vemos y no le damos el significado, no le vemos el significado que tiene simbólicamente de lo que dice de nosotras, ¿no? Bueno, ese es el primer estereotipo. El segundo es el estereotipo sobre las condiciones sexuales, que tiene que ver sobre cómo las mujeres y los hombres ejercemos nuestra sexualidad. ¿Cuál se les ocurre que es como el típico estereotipo de esto? Es como los hombres necesitan mucho sexo, la sexualidad de las mujeres solamente está vinculada con la maternidad, la sexualidad de las mujeres solamente está vinculada con el amor, y los hombres, la sexualidad de los hombres es completamente incontrolable. Eso es un estereotipo de género basado en los roles sexuales. Entonces eso también ha limitado, pues limita muchísimo, por ejemplo, digamos en términos de las cortes también. Acuérdense cómo estaba, que la violación entre cónyuges no estaba exacto. Se decía que era como el ejercicio indebido de un derecho, la violación entre cónyuges. Imagínense la concepción de eso, o sea, qué es lo que está detrás. Por eso hasta hace muy poco la Corte determinó que no, la violación entre cónyuges era una violación y no era el ejercicio indebido de un derecho. ¿Por qué? Porque estaba esa idea atrás. O sea, el hombre necesita sexo y si la mujer se casó con él, y la mujer está vinculada, digamos, su sexualidad está vinculada a la maternidad, y si él quiere tener hijos, ¿por qué no? O sea, es muy obvio que entonces ella consintió, entonces debería tener sexo con él todo el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas cuestiones que se dan sobre cuando las mujeres tienen más de 3 novios, más de 4 novios, ya se les concibe como
como fuera de la sociedad. ¿Me explico por qué? Porque está este estereotipo atrás de que las mujeres, solamente nuestra sexualidad está vinculada a eso. Esto también restringe, por ejemplo, mucho a las relaciones heterosexuales. Una mujer, que está el caso de, por ejemplo, de Karen Atala, que es una jueza mujer que después de divorciada se casa con otra mujer, o más bien, digamos, tiene una relación con otra mujer y se trae a sus hijas a vivir con ella, y el esposo le pone un juicio donde dice que dos mujeres, o una mujer lesbiana no puede ser buena madre. Eso es otro estereotipo. ¿Me explico? O sea, ¿cómo está eso vinculado con la sexualidad? Entonces, como el punto es que vayamos viendo cómo es que las normas siempre están construidas con base en cierta concepción de las personas. Y si esa concepción de las personas está basada en un estereotipo, entonces es discriminatorio. La de los roles. Esa es muy interesante, ¿no? Los estereotipos sobre los roles, que creo que el estereotipo de género más claro aquí es que los hombres son proveedores y las mujeres son madres y amas de casa. Esto tiene como muchas repercusiones en términos institucionales. Si los hombres son proveedores, entonces imagínense cómo se siente un hombre cuando está desempleado. Nosotros en la Corte hicimos un estudio y realmente las mujeres cuyos maridos estaban desempleados la padecían muy gravemente y había muchísimo más violencia en las casas, porque el hombre decía, o sea, si la premisa con la que yo me rijo es el que manda, el que paga manda, ahora tú eres la que pagas, tú vas a mandar. Y los hombres, digamos, como proveedores, y cuando no cumplen ese rol, la padecen muchísimo. Creo que nos podemos identificar muy bien con eso, ¿no? Si el estereotipo es que el hombre es el proveedor, también las instituciones hacen que solamente se les dé licencias de paternidad por muy poquito tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el contrapeso del hombre en el rol de proveedor? La mujer son madres y amas de casa. ¿Cómo? Por eso no tenemos Istelión para los esposos. ¿No tenemos qué? El servicio de seguridad social de Istelión para los esposos, porque ellos son los proveedores siempre. Exacto. O sea, sí, exacto. Justo lo que dice Mirna es eso. O sea, cómo las preconcepciones que tenemos cuando hacemos la política pública está basada en estereotipos que repercuten en muchas cosas. Por ejemplo, en que los niños no tengan posibilidad de estar con sus padres, o las niñas y los niños no tengan posibilidad de pasar tiempo con sus padres. ¿Por qué? Porque el sistema institucionalmente no lo beneficia. ¿Por qué? Porque considera que todos los padres deben de ser proveedores y las madres sí son mujeres y amas de casa. Hay un caso muy interesante de unos gemelos en Australia donde se demandó a la escuela porque con base en los roles, eran unos gemelos, niña y niño, y los talleres para ella eran de costura, de cocina y de taquimecanografía. Y los talleres para él tenían que ver con actividades industriales, eran carpintería, electricidad. Entonces, fíjense cómo desde las escuelas se va estereotipando de cuál es el rol de las mujeres y cuál es el rol de los hombres y para qué los vamos a preparar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay muchas iniciativas buenas que eso los van modificando, pero ahí está como la concepción previa que nos permite hacer eso, ¿no? Bueno, hay un caso en Sudáfrica que también me pareció interesante, que de hecho lo dice Nelson Mandela, que les da el indulto a los hombres, le da el indulto a las mujeres que tienen hijos e hijas menores de 12 años, y no le da el indulto, digamos, con penas, con delitos muy menores. Entonces las va a indultar, y hay un gran cuestionamiento de la Corte Sudafricana que dice que cómo es posible que a los hombres también con penas, digamos, habiendo tenido delitos como muy mínimos, no se les dé el indulto, también con hijos chicos. Ahora, eso siempre es un debate, porque se dice, pero de facto las mujeres son quienes estamos cuidando a los hijos, y si se libera a esos hombres probablemente no van a estar al cuidado de la crianza. Eso sí, eso es cierto, pero institucionalmente, digamos, como Estado, nosotros no podemos seguir promoviendo el estereotipo. Nosotros lo que tenemos que hacer es indultar, digamos, que es lo que hizo la Corte Sudafricana, indultar a todos, a hombres y a mujeres, diciendo, ustedes tienen que estar mejor en sus casas para que puedan atender a sus críos, ¿no? Porque si no estaríamos discriminando con base en un estereotipo. Y bueno, el último estereotipo es el compuesto, que tiene que ver con lo que se ha llamado, y lo menciona el protocolo, la discriminación interseccional, y que tiene que ver con cómo se combinan los diferentes estereotipos. Las mujeres jóvenes, las mujeres indígenas, las mujeres lesbianas, las mujeres musulmanas, que tiene que ver con esta combinación. Por ejemplo, un estereotipo sobre las mujeres jóvenes.
las mujeres, niñas adolescentes, jóvenes adolescentes, no pueden, son débiles, lo mismo, no pueden tomar decisiones. Entonces, toda la política, por ejemplo, durante muchos años que ha sido de cómo más bien las vamos a orientar a la abstinencia sexual, ¿no? Porque no pueden tomar decisiones, en vez de, digamos, porque eso con un estereotipo, ¿no? Más bien, como no pueden negociar con la pareja, no pueden negociar lo de los condones, mejor que se abstengan, en vez de, digamos, pero eso como con base en un estereotipo, porque si pensamos que las mujeres son suficientemente fuertes, o el estereotipo que tenemos de los niños jóvenes, ¿no? Ellos van y consiguen lo que quieren, y como hacen, le sacan a la chica la foto desnuda, y le piden el intercambio, que se acueste con ellos, etcétera. Entonces, pues para ellos hay que darles la práctica que sí, que usen condón, que bla, 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 ¿me explico? Entonces, ¿cómo también las políticas están basadas en esto? Bueno, ya les comentaba el caso de Karen Atala, que tiene que ver con un estereotipo compuesto, porque Karen Atala es una mujer lesbiana, y entonces el estereotipo es que las mujeres lesbianas no pueden ser buenas madres. También eso ha limitado muchísimo, ese estereotipo ha limitado muchísimo el acceso a la reproducción asistida, o a muchas de las técnicas de reproducción artificial para las mujeres lesbianas. ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, si las mujeres estamos orientada solamente a la maternidad solamente se puede tener con un hombre, y entonces vamos a cerrar toda esta cuestión. En las mujeres musulmanas, digamos, como que tiene que ver con los estereotipos compuestos, está esta cuestión que seguramente han visto, que hubo un caso muy reciente sobre Pakistán, donde las mujeres representan el honor de los hombres. Entonces, cuando las mujeres vulneran eso, bueno, pues son sujetas incluso a la muerte, como en el caso de unas chicas que estaban solamente bailando o aplaudiendo, ni siquiera estaban bailando, estaban aplaudiendo con otros hombres, y sus propios padres las lapidaron. Y bueno, pues ahí hay un test que se llama el test de virginidad islámico, donde las mujeres musulmanas lo tienen que pasar, sobre todo en unas zonas, no quiero generalizar. Entonces, bueno, estos son como el marco de los estereotipos que Rebecca Cook menciona, y que nos dan el marco para cuando se dice en la definición de violencia política que tiene que digamos, la violencia política, cuando está basada en elementos de género, para mí, esta es mi interpretación, esto es como una buena forma de verlo. O sea, si nosotros vemos que la violencia política está vinculada con un estereotipo de este tipo, ya sea de sexo, de cómo somos físicamente sexuales, de cómo nos debemos comportar con respecto a nuestra sexualidad, de roles sociales y los compuestos, pues ahí hay una discriminación de violencia basada en el género. Luego, la siguiente parte de la definición de la violencia política decía, es todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género, no sé si ya quedó un poquito claro eso, y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, eso está como más o menos claro, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos. Entonces, eso como por objeto o por resultado, me parece interesante que podamos abordarlo para que esté más claro. La discriminación por objeto es la discriminación que se llama directa, es decir, cuando es claramente, como dice ahí, cuando se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer. El caso de Eufrosina es, por ejemplo, claro, cuando se dice no vamos a permitir que una mujer acceda a un puesto de decisión. Entonces, ahí están estos dichos, ¿no? Ahora resulta que vamos a oler la panocha de esta mujer que nos quiere mandar. Estos textos los saqué del protocolo. Y ya ves, pinche vieja, no aguantas nada y así quieres estar así. O sea, esto es como un caso muy claro de discriminación directa y de violencia, de acciones que tengan por objeto, o sea, es directamente porque ella es una mujer, entonces anular su reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos. También el caso de la gobernadora de Sonora, a mí me parece que obviamente esto no es algo que ha determinado un tribunal, propiamente como violencia política, no se ha dicho tampoco por una instancia administrativa, pero no sé cómo les parezca a ustedes. O sea, dice que en el caso de Sonora, como ya les dije, de la gobernadora, dice que las mujeres, como una mujer embarazada, pueden ver ahí, las mujeres como las escopetas cargadas y en el rincón. O sea, esto es como, digamos, si lo analizamos, es una acción, ¿no? Basada en un estereotipo de género. Podemos decir obviamente que sí, porque está basada en el estereotipo que las mujeres deben estar, pues ahí ya lo dice ahí, cargadas y en el rincón. O sea, las mujeres para el embarazo y en el rincón. ¿Dónde es el rincón? En la casa, la mujer en la esfera privada, no en la esfera pública. Quiere salir de ahí, ahí está, ¿no? Ahí es como una muestra muy claramente de que porque es mujer y por su rol de mujer no debería estar en la esfera pública, y eso pues me parece a mí que es una expresión de violencia política.
Y esta es otra también que ocurrió en Sonora, que dice, la panocha en las coyotas, no en Palacio. Según entiendo, la panocha también es como el órgano sexual de las mujeres. No sé si también se dice aquí en Nuevo León así. No tanto, pero sí se usa. Y las coyotas es un dulce. Entonces, bueno, se dice como la panocha en las coyotas, pero no en Palacio. O sea, las mujeres, digamos, si lo traducimos, las mujeres en la cocina, exacto, haciendo dulce, pero en el Palacio. Entonces, pues ahí está como muy claro y muy directo. Eso podemos decir que es como el objeto de la acción, es decir, que las mujeres no deben estar ahí, y ahí podemos decir que eso es violencia política de forma directa. Ahora, la indirecta es un poquito más difícil no de comprender, digamos, de ver, y básicamente es esto, o sea, es la norma o la medida o el acto puede parecer muy neutral, que no va a tener impacto, que es como hecho para todos, pero tiene un impacto diferenciado, o sea, afecta a las mujeres de forma desproporcionada. El protocolo, digo, Tere, tú lo conoces muy bien, si me quieres allá apoyar, menciona que las renuncias, por ejemplo, cuando se pone la medida está como muy neutral, que es que, como estaba antes, ¿no? Que, digamos, que no determinaba que tú puedes poner a una persona como propietaria, a otra persona de indistinto sexo como suplente. Esa medida que parece muy neutral, en realidad, por resultado, acabó afectando de forma desproporcional a las mujeres. ¿Por qué? Porque se ponía una mujer y luego un hombre, y entonces le hacía renunciar, y luego el hombre subía. Entonces es como una medida que parece que no tiene destinatario para discriminar, pero en los hechos así ocurre. Pero eso, bueno, pues ya se saldó, eso no podemos decir que sigue siendo. Se saldó y no, porque también hay algunos, bueno, Chiapas, por supuesto, y todavía con los datos ahora del registro de los 3 estados que tenemos en el INE, que todavía no es definitivo, también vemos que de todos modos no hay eso. Sí, claro. Un caso increíble de esto que estás diciendo fue en Ecuador, creo, o Bolivia, no ahorita, hace 6 años, 7 años, en donde dijeron que tenía que haber paridad en las candidaturas. Los partidos políticos se dedicaron a presentar sus listas, todos cumplieron, y el día de la entrega del registro de que ganó y quién ganó, ¿cómo se llama? De la entrega de la constancia del ganador o la ganadora, se dieron cuenta que los partidos políticos habían buscado personas que se llamaran Guadalupe, Encarnación, Concepción, todos eran hombres. Pero que eso es bien importante, que es bien importante, y eran 50 o 60 personas que tenían que buscar cada partido, y bueno, a lo mejor no encontraron todos, pero la gran mayoría eran personas, no les importó la ideología, nada, les importaba que fueran hombres simulando ser mujeres. Creo que es muy importante que todos los registros se traigan de INE, el sexo propiamente, sí lo traen. Ahorita no es como que estudios al pasado, investigar, te encuentras 80 encarnaciones, 800 Guadalupe, y nunca sabes si son hombres o mujeres. Y no están en internet las fotos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, otra cuestión que tiene que ver con discriminación indirecta, pues es esto de los distritos perdedores, o sea, dónde se colocan las mujeres, o sea, como a partir de ese foco de cómo no importa, o sea, no hay una regla de cómo colocar a las personas, pues se colocan tal cual, pero lo que se veía es que por resultado las mujeres se veían más afectadas porque se les colocaba en distritos perdedores. Eso también por la norma ya cambió. Les quiero dar un ejemplo que para nosotros en el Poder Judicial fue como muy claro. O sea, hay una norma, por ejemplo, que dice que cuando una jueza o juez se separa del cargo, cuando regrese lo que tiene que presentar es constancias de actividades profesionales y constancias de actividades, está en el protocolo, y constancia de actividades académicas. Entonces, lo que se pensaba, digamos, cuando quien creó la norma, lo que se pensó es que cuando un juez o una jueza se va a retirar, seguramente, digamos, del puesto de juez, pues seguramente se va a ir a hacer una maestría, un doctorado, se va a ir a estudiar algo, o la invitan a otro lado a hacer alguna actividad profesional. Entonces, pues así se pensaba. Si es la norma, parece que no está dirigida a nadie, pero vino el caso de una jueza que tomó una licencia por un año porque iba a cuidar a un par de gemelos que tenía y que estaban muy enfermos. Entonces pues la mujer se fue, se tuvo un año a cuidar a los hijos, y cuando regresa le dicen en el Consejo de la Judicatura, preséntame tus constancias de actividades, los requisitos eran CV, constancia de actividades profesionales o eso. Entonces, preséntame tu CV y tu constancia de actividades profesionales o tu constancia de actividades académicas. Ya dices que no, pues no estudié nada formalmente y tampoco me puse a hacer ninguna actividad profesional formal, no recibí un sueldo, me fui a cuidar a los niños, pues no.
Pues no. Entonces, si nos damos cuenta, esa norma que parecía muy neutral y que parece que no afecta, que es para todo el mundo, sí penaliza a las mujeres, digamos, las afecta desproporcionalmente. Eso es un claro ejemplo de discriminación indirecta. Como una norma que parece muy normal, pero por resultado va a perjudicar a las personas que están en este caso en el rol de cuidado. Tal vez también puede perjudicar a un hombre si estuviera en un rol de cuidado. Sí, nada más para tomar en cuenta, ahí no sé si tenga que ver con este protocolo, pero a mí sí me parece violento el hecho de que a la hora de integrar las planillas que van con los candidatos a alcaldes o candidatas, pues sí, ahora sí se pone propietario mujer, suplente mujer, pero resulta que esa mujer es hija, hermana o pariente directo de el propietario, y que de hecho creo que ahorita está así integrada en una planilla, si no me equivoco, la de Monterrey, pero habría que blindarnos en ese sentido, porque también me parece violento en el sentido de que, bueno, pues si no puedo yo, pues que se quede mi hija, cuando a lo mejor tu hija ni siquiera está involucrada en los temas políticos y había más mujeres, y que además es una forma de los partidos decir, bueno, pues sí, mete a la mamá y a la hija, al cabo, pues tú las controlas. Exacto, tú las controlas. Si controlas a la mamá, pues seguramente controlas a la hija, ¿no? Y está pasando también en el caso de los hombres. Entonces, a lo mejor ahí también blindarnos en ese sentido, que la comisión revise muy bien en el momento de integrar las planillas. Y es bien claro porque los apellidos son, digo, o sea, sí, es algo claro, muy claro. Pero eso no, lo que pasa es que no es delito ser familiar, ni ser hija, ni ser hija. Yo tengo una opinión sobre eso que tiene que ver con... Yo creo que hay muchísimas mujeres calificadas en los partidos a las que se les tiene que dar oportunidad y hay que hacer como mucho trabajo adentro, y ustedes lo hacen todo el tiempo, de cómo hacer que las que están capacitadas, profesionalizadas, estén ahí, las que tienen trayectoria, y como ya dijo Tere, eso es una variable muy importante para acceder. Ahora, de todos modos los partidos, y también todos lo sabemos, hacen las cosas como quieren. Ahora, si vamos a pensar que se le va a abrir la oportunidad a mujeres que no han estado nunca ahí, que sí son las hermanas, las esposas, todo lo que se dice, como de una forma muy despectiva, a mí eso no me gusta. Como decir, porque son la hermana, la tía, no creo que está bien, digamos, pero también creo que vamos a ver qué hacemos con eso, que es un hecho. O sea, en el sentido de que son mujeres que si no están preparadas, bueno, ¿cómo vamos a hacer para prepararlas? Y además, un poco en la idea de la representación, o sea, ¿cuál es el concepto de la representación? Que cualquier persona, o sea, siempre decimos, incluso nosotras mismas mujeres, ¿no? Pues es una ama de casa, no sabe nada, y todo el trabajo no remunerado que se hace en la casa, y todo lo que se hace en la casa y que nosotros estamos tratando de revalorar, ¿por qué no decir que esa mujer ama de casa algo tiene que decir? Y está como toda esta discusión de ¿qué es la representación descriptiva? Solamente tener mujeres, los números. Tenemos 50% de mujeres, 50% de hombres. ¿Esas mujeres van a tener agenda de género? No necesariamente. ¿Y tienen el derecho a estar en contra de la agenda de género? Tienen el derecho en el sentido de que son mujeres que tal vez lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas mujeres que están ahí, que ya están, las sumamos a nuestra agenda de género y hacemos que tengan una representación, lo que se llama sustantiva? O sea, ¿qué mujeres sí están a favor de la agenda de género? Me explico, pero creo que como que habría que ver qué ventajas y qué campos de oportunidad podemos ver a eso, donde sí están esas mujeres, que es un hecho, y no tanto como el desprecio de que es la hija, es una tonta, bueno, no tanto como desprecio, pero también hay que ver que éticamente pues el poder no se hereda, entonces sí tratar por supuesto que no, mucho claro. Sí, yo apuntando un poquito en esto, los hombres siempre lo han hecho, subimos 2 Ávila Camacho, una Tatar. O sea, siempre hay una visión, digamos, patrimonialista o familista dentro de los partidos. Me parece que una de las estrategias que yo apuntaba hace rato es la lucha adentro de los partidos, desde la Dirección de Cultura, por una cultura de igualdad. Sí. Esto de cultura de igualdad, lo que yo haría si estuviera ahí, que no estoy afortunadamente, ni ningún partido me soportaría, pero es ¿qué es el feminismo? ¿Qué son las masculinidades? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué tal necesidad de ser violentos? ¿Por qué se matan todos los jóvenes de 18 a 25 años? Que un especialista dice, se matan por, yo digo babosos, es otra palabra, pero al fin es lo mismo. Entonces sí, creo que hay muchas cosas que tenemos que realizar desde los partidos políticos. ¿Qué es la democracia para los partidos políticos? Esta cúpula de los partidos que son su patrimonio, y no hay democracia, no hay, no sé, la discusión de la famosa sentencia 12624, la frase famosa de no se cumplirá la cuota de género si hay proceso democrático. Todo el tiempo nos decían,
es que están invadiendo la democracia, ustedes no entienden qué es proceso democrático. De eso que dicen, mira, yo no entiendo, pero ustedes menos, porque no me diga que el hijito de no sé quién y la hijita de no sé quién son tan capaces que le ganaron a María de los Ángeles o a María Elena o a quien ustedes quieran, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando adentro de los partidos y cómo ellos justifican que todo es democracia porque tienen delegados, porque los nombran quién sabe cómo, porque salieron de quién sabe qué, y esos deciden quién es el candidato o candidata, ¿no? Entonces creo que hay una lucha al interior de los partidos que es muy importante. Mónica, si me permiten hacer una moción de orden de que dejemos que termine la charla de Mónica y luego tenemos un momento para la retroalimentación. ¿Cómo ven? Tere, Yo nada más quería aportar a esto del nomás impacto acércate al micrófono diferenciado. porque se está transmitiendo la charla y entonces para que alcancen a oír las preguntas. Sí, nomás. Aportar a esta idea del impacto diferenciado lo que tiene que ver con las denostaciones, por ejemplo, a candidatas y candidatos, y cómo en las mujeres se recurre a atacar su reputación desde el punto de vista de su conducta sexual, ¿no? Claro. Este asunto, por ejemplo, que veíamos en el chat, Mónica, de una chica candidata que le ponen, esta ganará una elección en 2016, pero no una elección, y la sacan en paños menores. ¿Cómo se pretende perjudicar a una mujer poniendo en entredicho su conducta sexual, ¿no? Que con los hombres es exactamente al revés, mientras más conquistas, más aplausos, ¿no? Bueno, y entonces nada más como, digamos, como se me ocurre otro ejemplo como de discriminación indirecta, que es algo que he visto ahora también aquí en el INE, pero que también está presente como en el Poder Judicial en términos de cuáles son las normas, por ejemplo, para ascender en lo que se llama la carrera judicial y en el servicio profesional electoral también, por ejemplo, que se concursa por cierto puesto, pero ese puesto implica mudarse de plaza. Entonces eso tiene un impacto desproporcionado en las mujeres. Y por eso siempre se dice, las mujeres no concursan, es que no es el problema nuestro, o sea, las mujeres es que no vienen, no concursan, no vienen a aplicar los exámenes. Es que esa norma que también fue pensada para un cierto sujeto que se puede mover todo el tiempo del lugar porque no tiene vínculos, ¿no? Como diría Bauman, es como un sujeto desvinculado, líquido, que no tiene vínculos, no tiene relaciones, entonces la persona sí se puede mover. Entonces ahí hay una discriminación también por resultado, ¿me explico? ¿Por qué? Porque yo puedo concursar, pasar todos los exámenes, pero después me van a decir que me venga a Nuevo León a vivir, pues eso implica que tengo que negociar con mi esposo a ver si se viene, que tengo que negociar, ver la escuela, bla, 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 que si la persona que me ayuda a cuidar a mi hijo, que tengo que negociar con muchísima gente, me va a costar un poco más de recursos, y no los hombres, digamos, como está estructurado el sistema social, los hombres pueden tomar esas decisiones de una forma más ejecutiva. Entonces por eso tenemos mucho más jueces y magistrados, y por eso tenemos mucho más personas en el servicio profesional electoral como vocales ejecutivos, etcétera. O sea, es realmente desproporcional la brecha, y tiene que ver con eso, con una norma que está pensada de forma igualitaria, pero tiene un impacto diferenciado, y eso es discriminación indirecta. Entonces este es como el modelo como para pensar en los temas de violencia política, o sea, la parte de los elementos de género por un lado, y luego esta cosa que tiene que ver con discriminación por objeto y por resultado. Y por último, el protocolo establece como una especie de checklist de si cumple con todo, o sea, estos son como las claves para ver si hay violencia política. 1. El acto o omisión se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, ya les dije, discriminación directa, o tiene un impacto diferenciado o afecta desproporcionalmente a las mujeres, discriminación indirecta. El acto o omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Se da en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico. Esto es digamos, un rescate de los tipos de violencia que están tipificadas y que están en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, ¿cuáles son los agentes perpetradores? Que puede ser cualquier persona. Y bueno, por último, el protocolo establece varios retos. El primer reto tiene que ver con cómo contamos con un marco normativo sobre violencia política que sí brinde un margen de actuación a las autoridades, es decir, la importancia de la tipificación. Y bueno, como veíamos al principio con la señora Banks de Mary Poppins, no es que la tipificación de la violencia política va a curar todos los males, pero sí va a dar más garantías a las instancias administrativas y jurisdiccionales para que puedan actuar más de facto. Yo aquí sí quiero reconocer también, por ejemplo, al fiscal, a Santiago Nieto, quien ha estado muy presente
en las presentaciones, y que él es una persona realmente comprometida con el tema y pues obviamente inserta, digamos, ahí lo dice también el protocolo en el artículo 7º de la Ley General de Medios, ¿cómo se llama? No, de Delitos Electorales, Ley General de Delitos Electorales, ahí digamos en delitos que ya existen, ahí mete el tema de violencia política, pero pues sería mucho mejor si tuviéramos la tipificación. Lo de los protocolos, muy importante para los partidos políticos, para prevenir la violencia interna. Eso es algo que desde el INE queremos trabajar con la Comisión Interamericana de Mujeres. Nos gustaría convocarles a través de los observatorios, yo creo, para que podamos participar y hacerlo conjunto, porque quienes conocen cuáles son las dinámicas internas de los partidos son ustedes y saben cómo se mueven ahí las cosas. También como Clara, yo tampoco conozco los partidos y no sé, digamos, desde dentro a qué cosas se hacen. Bueno, lo típico, ¿no? Una base de datos georreferenciada y elaborar un diagnóstico y dar seguimiento a los casos. La Clara decía que desde hace tiempo ya tiene casos documentados que no sabe qué se pasan. La FEPADE tiene 32 casos de violencia política, ahora nos dijo en el INE que tiene 96, entonces pues hay que ver cómo damos seguimiento a eso. Estos son como retos muy fáciles que se pueden realmente llevar a cabo con compromiso. Bueno, incentivar el litigio estratégico para que se vayan generando criterios, hacer campañas de sensibilización sobre qué es esto y para que se combatan los estereotipos, y reconocer y fortalecer a las redes de apoyo y a las organizaciones de la sociedad civil y a la academia, que son quienes traen los casos y dan seguimiento. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Me imagino que hay preguntas y comentarios. Estaría adelante, por favor. Esto último que señala como actividades adicionales el protocolo de documentar los casos, yo creo que va directamente con la vocación de este observatorio. Exacto. Ir registrando los casos de mujeres, ya sea en el ejercicio del cargo, que eso es algo que ha destacado muchísimo el tribunal. No es nada más una cuestión de los procesos electorales, sino una vez que las mujeres llegan a los cargos, particularmente en el ámbito municipal, que ustedes pudieran ir identificando, provocando, de hecho, activamente que las mujeres registren esas situaciones, las denuncien, y el observatorio vaya siendo una especie de catálogo de casos que ejemplifiquen esto de la violencia política. Bueno, y yo creo que aquí es muy importante la coadyuvancia entre las distintas instancias presentes, porque evidentemente no todo llega a la Comisión Estatal Electoral, las denuncias por supuesto van a la FEPADE, son los tribunales los que deciden. Entonces es precisamente el que nos podamos sentar todos juntos lo que hace posible que se dé esa vigilancia, efectivamente. ¿Alguien más que desea hacerle una pregunta o un comentario a nuestra expositora de hoy? Yo Ania, nada por más favor. agradecerle, y a mí me gustaría que pudiéramos replicar esto en los partidos, o sea que pudiéramos como volver a replicar esta presentación que nos hiciste, que pudiera estar presente, que fuera no nada más para las mujeres, sino para los hombres y por supuesto para los liderazgos del partido, ¿no? Entonces yo te hago la invitación cuando puedas estar aquí con nosotros en el Partido de Acción Nacional. Gracias. Muy bien, y como quiera, para los partidos que no se puedan permitir una invitación de este tipo, pues decirles que se estuvo videograbando la charla, y entonces que también pues sería otra manera de acercarla a más gente. Antes de continuar, si me permite nada más hacer entrega de parte de la Comisión Estatal Electoral y del Observatorio, un reconocimiento a Mónica por su participación. Por supuesto te quedas aquí con nosotros, pero bueno, cumple con el marco